de hacer una breve semblanza del doctor Amster, les quiero pedir varias cosas. Uno, que por favor silencien los micrófonos para que no haya mucha interferencia ahora que empiece la conferencia. Y segundo, que apaguemos las cámaras. ¿Cómo va a ser la dinámica? La conferencia va a durar más o menos una hora, hora y cuarto. Después vamos a dar espacio a las preguntas. Como hay mucha gente, y ustedes saben que en MID es un poco más complicado porque por la cantidad de gente que hay, lo que les proponemos es que las preguntas que tienen las escriban al chat, es decir, al chat de esta sala, y las vamos leyendo en su orden una vez tengamos el espacio. De esa manera, pues podemos garantizar que podamos, digamos, responder a las preguntas y todos sientan pues que están siendo presentadas. Ojalá pues logremos trabajar las diversas preguntas que surjan durante el tiempo también, pues para decirles que vamos a grabar la conferencia, que voy a empezar la grabación y que estaré atento pues a que algunas otras personas van a ir ingresando a medida que vaya avanzando la conferencia. Muy posiblemente en este momento contamos con 54 personas, es posible que algunas más se unan. Entonces, listo, ya se empezó a grabar. Entonces, el título de la conferencia es Lógica y Teoría de Conjuntos en la enseñanza de la CAM. La presentación es: en el curso de sus seminarios, Lacan se ha valido, de los más diversos conceptos matemáticos cuyo empleo ha sido objeto de controversias. ¿Se trata de una aplicación al modo de las ciencias naturales o simplemente de una metáfora? Esta charla se sitúa en la escala previa a este debate bajo una premisa simple. Antes de discutir, es preciso saber de qué se está hablando. La exposición estará dedicada a dos temas de gran relevancia: la lógica sobre la que se apoya la noción de estructura y la teoría de conjuntos, piedra basal de la matemática y punto de partida de la profunda crisis en los fundamentos que tuvo lugar a comienzos del siglo. Pablo Amster es matemático, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, autor de unos 120 trabajos de investigación científica, es un referente en la materia, y 3 libros en el área de ecuaciones diferenciales. Colabora en diferentes proyectos de investigación en universidades de Argentina y extranjeras. Adicionalmente, dicta con frecuencia conferencias, seminarios de divulgación y escribe textos destinados a un público amplio. Ha dictado diversos seminarios y talleres sobre matemáticas y música. Ha publicado, entre otros libros, La matemática como una de las bellas artes del siglo XXI, Mucho, poquito, nada, Un pequeño paseo matemático, Fragmentos, de Editorial Norma, Fragmentos de un discurso matemático, del Fondo de Cultura, Matemática Maestro, un concierto para números y orquesta, Teoría de juegos, una introducción a la matemática, una introducción matemática a la toma de decisiones del Fondo de Cultura, en coautoría con J.P. Pinasco, y Del cero al finito, que es el último texto que inclusive presentó hace poco con la UNAM, del Fondo de Cultura Económica en el año producido en el 2019. Estamos complacidos, le agradecemos al profesor y al doctor Amster que nos acompañe en esa conferencia pública, y sin más preámbulos, pues le damos la palabra al profesor Amster, no sin antes recomendarles, por favor, que silencien los micrófonos para que podamos escucharnos mejor y que apaguen las cámaras para que tampoco nos distraigamos mucho. Y después de que termine la presentación del profesor Pablo Amster, por favor escriben, o si van surgiendo las preguntas, las escriben en el chat. Una vez terminemos las vamos a ir leyendo para que se pueda ir dando respuesta uno a uno. Listo, mil gracias, profesor Amster, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación, y desde ya es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Por supuesto que me gustaría poder estar presente, pero bueno, ya sabemos las razones por las cuales eso no es posible en este momento.
Así que mientras tanto, entonces iremos conversando por aquí. Espero que esto sea justamente el punto de partida de una colaboración y de un, como decía Carlos recién, de acompañar en la lectura de Lacan. O sea, esencialmente la idea, como bien dijo Carlos, yo soy matemático, me dedico a la matemática, pero en esta interlocución, en esta cuestión de cruzar discursos, siempre me interesó, digamos, relacionar la matemática con distintos, como dije, discursos, con las artes. Por supuesto la matemática también tiene interlocución con las diversas ciencias, pero en particular también desde hace mucho tiempo, y es casi inevitable viviendo en Buenos Aires, también tener un cruce con el psicoanálisis, porque digamos que cualquiera que haya transitado estas cuestiones y cualquiera que haya leído los seminarios y los escritos de Lacan sabe que la presencia de la matemática ahí es muy, muy relevante. Entonces, por eso un poco en la presentación que leyó Carlos, está esta cuestión de, bueno, hay un debate, hay una discusión que es válida, por supuesto, que es el tema de, bueno, eso, ¿cuál es el uso que Lacan le da a esta matemática? ¿Cómo es, si realmente es comparable a lo que hacen, por ejemplo, los físicos con la matemática? O si en cambio, como por ejemplo, los mismos físicos han acusado, ¿no? Conocerán seguramente los trabajos, el libro este famoso de Sokal, donde, digamos, hace como una colección de lo que él llama imposturas intelectuales, ¿no? Donde en realidad él está diciendo que no solo Lacan, sino varios autores dentro de lo que se suele calificar de manera un poco imprecisa como posmodernismo, digamos, el nonsense posmoderno, dicen. Entonces, claro, toma y da muestras de cómo se usa mal la matemática y cómo se le hace decir cualquier cosa. Bueno, esto es una discusión que, como les dije, tiene su relevancia y, por supuesto, digamos, hay quienes tienen posturas tomadas al respecto, pero lo que yo propongo justamente es, a ver, situarme antes de ese debate, porque precisamente uno dice, bueno, si yo quiero leer a Lacan, si en realidad quisiera entender al pie de la letra todo lo que ahí está dicho, tendría que dedicarme no sé cuántos años a estudiar, bueno, no solo de matemática, también de cuestiones que aparecen o de filosofía, de lingüística, diversas, digamos, ramas del saber, del conocimiento de las que Lacan se nutre. Entonces, evidentemente que ese uso que Lacan hace, bueno, no hay que tomarlo en el sentido de que uno antes de empezar a leer Lacan tiene que transitar, como dije, 20 años por esas otras cuestiones, sino que en realidad la idea es, bueno, empezar a tomar elementos, en mi caso, mi propuesta es ver qué elementos de la matemática toma Lacan y ver cómo se combinan y justamente, o sea, para mí esto sí ya lo dejo claro antes de empezar, o sea, el uso que Lacan hace, por supuesto es un uso muy diferente al que hacen las ciencias llamadas duras o las ciencias naturales. O sea, Lacan no hace modelos matemáticos en el psicoanálisis. Lacan se vale de la matemática y con eso produce discurso. Ahí, por eso, la discusión de la validez de usarlo, si, digamos, si, como Lacan dice, en realidad Lacan dice que no es metáfora, bueno, eso por supuesto discutible, pero más allá de eso, yo digo, bueno, para realmente entender, para poder situarse en el primer escalón de ese debate, primero tenemos que entender de qué estamos hablando. Entonces, tal es así la situación que en realidad ya desde hace muchos años, que, bueno, me he dedicado a justamente conversar con psicoanalistas, con estudiosos de Lacan, para mostrarles que, bueno, esos elementos que él toma, bueno, mostrarles cuál es el asidero matemático, ¿no? Entonces, a ver, si Lacan va a hablar de teoría de conjuntos, va a hablar de topología, como tanto habló, bueno, antes de discutir si es correcto o incorrecto su uso, tenemos que saber un poquito qué es lo que está diciendo. Entonces, esa es la propuesta y eso es lo que estoy
pretendiendo, no solo con esta charla, sino con esta interlocución que mi idea es tener a lo largo de este año con muchos de ustedes, ¿sí? Entonces, a ver, en esta especie de introducción o de charla general, mi idea era situar, o sea, es imposible abarcar de una sola vez todos los temas de matemática de los que se nutre Lacan, pero la idea era hacer un pequeño pantallazo por algunos temas específicamente de lo que tiene que ver con lógica y teoría de conjuntos. Digo, esto ya de por sí es restringir muchísimo, ¿no? Porque digo, por supuesto que una gran parte de lo que Lacan va a tomar es la topología, justamente, pero, digamos, bueno, vamos a tomar un pequeño subuniverso dentro de ese universo de cuestiones matemáticas, con la, digamos, aclaración de que a veces uno puede ir y volver entre los temas, porque Lacan tiene el hábito de, bueno, no solamente tomar de distintas fuentes y de distintas áreas de conocimiento, sino también combinarlos a su manera. Entonces, a veces no es raro encontrarse en los seminarios de Lacan con que está hablando de algún tema de lógica y de pronto salta a la topología, haciendo un nexo que en matemática, digamos, sería quizás bastante heterodoxo, bastante sorprendente, ¿sí? Pero bueno, a ver, para empezar este recorrido, yo después voy a, justamente, de los temas que voy a ir mencionando, voy a tratar de ubicarlos y tratar de dar cuenta un poco bueno, de su importancia dentro de la matemática, ¿no? Y dónde es que Lacan recurre a ellos, ¿no? Y como les dije, si bien es imposible abarcar todo de una sola vez, pero al menos uno podría situar algunos puntos que para mí son cruciales en este recorrido. ¿Mm? Y lo que es realmente, si uno analiza desde el primer seminario, desde los primeros escritos y todo eso, realmente es notable cómo la presencia de la matemática está desde el comienzo, ¿no? Entonces uno puede irse, por ejemplo, al que cronológicamente no es primero, pero en su situación en los escritos sí es primero, que es el escrito sobre la carta robada, y uno dice, bueno, ahí ya simplemente para hablar de el cuento de Poe, por supuesto, es el trasfondo del escrito, pero para hablar de eso en realidad ya se mete con aspectos bastante profundos de la matemática, porque ahí, esto en paralelo con aquel seminario 2, que también es de sus comienzos, ahí toma elementos que tienen de lo que sería, digamos, los lenguajes formales, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué va a hacer Lacan en ese seminario y en ese escrito? A analizar no solamente el cuento de Lacan y la cuestión de par o impar que aparece, ¿no? Eso sería, de hecho, sería como un capítulo pequeño de la teoría de juegos, ¿no? El par o impar es un juego. Pero no solamente eso, sino que desarrolla unos sistemas sintácticos que son bastante, digamos, en general para el lector de Lacan suelen ser bastante difíciles de seguir, y en realidad, bueno, la razón de eso es que ahí hay una estructura matemática, o sea, ahí hay una sintaxis que está dada por, bueno, ciertas reglas que establece Lacan. Entonces, eso solo, como les dije, ya es al comienzo de su enseñanza y ya nos pone de frente a lo que va a ser como, digamos, a lo largo de toda su enseñanza va a ser como una especie de caballito de batalla, como solemos decir, ¿no? O sea, cómo situar aspectos que tienen que ver con la noción de estructura en el sentido que Lacan le quiere dar, y mostrar que en realidad siempre atrás de eso está la estructura en el sentido que le dan los lógicos, ¿sí? Por eso, ya desde el comienzo aparecen estas cuestiones. Por supuesto que en el seminario sobre la carta robada también aparece, bueno, no solamente la cuestión de la sintaxis, sino también la cuestión del azar, ¿no? Porque, bueno, claro que Lacan va a hablar de la asociación libre y esa especie ya tomando, ¿no? de Freud, digamos, pero de esta cuestión de ese discurso azaroso, y que en realidad, a partir de ese azar de la moneda, que es la que produce las secuencias de caras y cruces,
ahí, digamos, Lacan establece unas reglas que le permiten de ahí extraer una sintaxis. Bien. Ahora, no está mal, ya que situamos este primer punto, decir, bueno, a partir de ahí, esta noción que aparece de los lenguajes formales y de la, como les dije, la noción de estructura, en realidad va a aparecer en otros momentos. A ver, por ejemplo, en el seminario 9, en la identificación, Lacan comienza hablando de un problema que en el fondo es un problema, uno de los más antiguos problemas de la filosofía, que tiene que ver con el principio de identidad, ¿no? O sea, él dice, bueno, identificación, ahí está la palabra, la expresión latina idem, que lo remite a lo mismo, pero sin embargo, digamos, esto está lejos de ser una cuestión completamente resuelta por los filósofos, porque en realidad, si uno, digamos, más allá de que el principio de identidad es como la base de cualquier sistema lógico, en realidad uno ve que los filósofos han discutido el principio de identidad, incluso, no sé, en el siglo XX, Wittgenstein discutió profundamente la cuestión del principio de identidad, ¿no? Él dijo, bueno, nada más absurdo que ese principio de identidad, donde uno dice que una cosa es idéntica a sí misma, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, ese punto de partida de preguntarse por la identificación y, bueno, por la identidad en el sentido lógico y filosófico, lo lleva, por supuesto, a la lógica aristotélica. Y a partir de eso, ya ahí se abre todo un mundo, porque la lógica aristotélica es la que, bueno, por empezar, le permite a Lacan traer aquel famoso cuadrante de Peirce, que supongo que muchos de ustedes recordarán, ¿no? Cuando, es más, ya que estamos, voy a ir compartiendo como para eventualmente dibujar algunas cositas. Yo a lo que me refería, ahí supongo que se ve, ¿no? Me refería al cuadrante de Peirce, justamente como una forma, en principio, de darle una segunda vuelta a estas proposiciones aristotélicas, esta forma de la lógica que se inició con los silogismos, ¿sí? Acá hago un pequeño comentario, dos comentarios. Uno, Perdón, digo, Pablo, sí, qué eso, pena. a No, ver. no se ve aún. Si ¿No ya se ve? presentaste, no, todavía no se ve. No lo veo. Yo Ah, sí qué lo veo. curioso. ¿Usted Yo sí ve? veo. ¿Sí? Entonces Sí, soy ya yo. se ve. Entonces no Sí, se sí, preocupen. estoy viendo. Ah, bueno, listo. No se preocupen. Seguro, porque yo coordino ahí la conexión. No se preocupen. Entonces, si se ve, pues, pero acá no. Ah, perfecto. Bien, bien. Hay dos, pues sí, claro, uno soy yo y otro es el que... Nada, y otra es la pantalla que estoy presentando, supongo yo. Eso, perfecto. Eso es lo que iba a aclarar. Ahora, cuando yo me pongo así, presento la pantalla, si hay algún comentario en el chat no lo veo, así que digo, no tengo problema en, si quieren interrumpir, pero eso, que lo haga Carlos a través del micrófono, pues yo no veo el chat desde aquí. Sí, yo los puedo leer, claro. No hay problema. Eso. No, pero me refiero a que, digo, más allá de que la parte de preguntas viene al final, no tengo Claro. problema si hay alguna acotación que valga la pena en el medio o alguna cosa que no se entienda de lo que estoy diciendo, no hay problema que me interrumpa, Carlos. Perfecto. Sí, claro que sí. Bien, pero entonces, a ver, ¿qué es lo que presenta bueno, en principio Peirce con este cuadrante? Bueno, en realidad se está refiriendo a las proposiciones aristotélicas, que son la base de, como dije antes, de los silogismos. Bueno, pero esas proposiciones aristotélicas en realidad son, las voy a anotar aquí al costado, la universal afirmativa, ¿no? Por ejemplo, todo hombre es mortal, la universal negativa, que sería ningún hombre es mortal, la particular afirmativa, que sería algún hombre es mortal, y la particular negativa, que es algún hombre no es mortal. Esto después, digamos, la escuela de Aristóteles, por supuesto que tuvo sus frutos y tuvo sus ramificaciones, pero digamos, la lógica aristotélica siguió casi tal cual por muchos siglos, hasta que en realidad en algún momento, digamos, una vez que Kant anunció que como que la lógica ya estaba
de alguna manera completa, a partir de ahí fue que empezó el desarrollo de la lógica moderna. O sea, ese anuncio de Kant fue como el verdadero punto de partida de la lógica, de lo que entendemos actualmente por lógica. Pero digamos, en esta lógica aristotélica, en algún momento los escolásticos a estas 4 proposiciones les pusieron las letras, las vocales, A, E, I, O, ¿sí? Que en realidad, como regla mnemotécnica, justamente las A y la I serían las de las afirmativas, y precisamente son las vocales cuando en afirmo aparece la A y la I, y en nego, que es de negar, aparecen la E y la O. Es una pequeña regla mnemotécnica, y en realidad los propios escolásticos con estas vocales se inventaron toda una regla mnemotécnica para recordar cuáles eran los silogismos válidos, ¿no? Por ejemplo, un silogismo compuesto por 3 universales afirmativas, ellos como serían 3 de estas que se llaman A, entonces ellos decían que era un silogismo y la palabra que inventaron para recordarlo era bárbara. Y así había todo un poema con palabras donde cada palabra expresaba, las vocales de esa palabra decían qué forma tenía el silogismo. Entonces, el más famoso de todos, el que dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, eso sería un silogismo de la clase bárbara. Bueno, pero dejando de lado estas cuestiones más anecdóticas, Lacan, cuando lo presenta en el Seminario 9, hace uso de esta pequeña argucia de Peirce para mostrar algo muy importante. En realidad, él lo que va a decir es, bueno, este es el cuadrante, en este cuadrante yo voy a poner, ahora ya no voy a hablar de hombres mortales, sino que voy a hablar de trazos. Entonces, el cuadrante se va a completar con esto. Acá voy a poner trazos verticales y acá voy a poner una serie de trazos oblicuos. Entonces, la universal afirmativa sería todo trazo es vertical, ¿no? La verticalidad sería el atributo, ¿sí? Entonces, si los trazos son verticales, ¿sí? Se está cumpliendo, o sea, si yo digo que todos los trazos son verticales, ahí tengo la universal afirmativa. Si digo que ningún trazo es vertical, tengo la universal negativa. Si digo que algún trazo es vertical, tengo la particular afirmativa. Y si digo que algún trazo no es vertical, tengo la particular negativa. Y esto uno lo ve en el cuadrante rápidamente. Ahora voy a borrar esto para tener un poco más de espacio. La idea es que uno dice, bueno, acá, en este cuadrante, en este cuarto, tengo claramente que todo trazo es vertical, así que por eso pongo la letra A. Bueno, en el segundo cuadrante, claramente, ningún trazo es vertical, entonces pongo la letra E. En este cuadrante de abajo a la izquierda, tengo que algún trazo es vertical, algunos no lo son, pero algún trazo es vertical, por eso ahí pongo la letra I. Y por último, en el cuarto, algún trazo no es vertical, entonces pongo la letra O. Ahora, justamente cuando uno mira esto con un poco más de cuidado, en realidad observa que, a decir verdad, así como digamos, esta primera vuelta que uno le da es muy natural y muy obvia, nadie va a negar que está bien como colocamos las letras, pero en realidad, cuando uno lo mira por segunda vez, uno dice, bueno, por ejemplo, en el cuadrante de arriba a la izquierda, donde puse A, también es cierto que hay trazos verticales, que algún trazo es vertical. Entonces está bien también poner una I. ¿Sí? Porque digo, no solamente, o sea, es verdad que todos los trazos son verticales, pero al haber trazos, también es cierto que algunos trazos son verticales. En el cuadrante de abajo a la izquierda, así como puse I porque algunos trazos son verticales, también podría haber puesto O, porque algunos trazos no lo son, hay trazos que son oblicuos. Así que las dos conviven perfectamente. Ahora, en el cuadrante de abajo a la derecha, yo puse al principio que algún trazo no es vertical, la particular negativa, pero también es cierto que ninguno lo es, así que puedo poner E. Bueno, y la novedad, o sea, lo que quizás a Aristóteles hubiera tomado un poquito más desprevenido, es que en realidad, en este cuadrante que todavía no terminé de definir, bueno, es cierto, y salta a la vista que ningún trazo es vertical,
pero la novedad es que también salta a la vista que todo trazo es vertical, así que también podemos poner A. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que al no haber trazos, es perfectamente válido decir que todo trazo es vertical, porque no hay uno. ¿Sí? Esto es directamente una tautología, pero, digamos, ¿por qué digo que Aristóteles esto no lo tenía previsto de alguna forma? Y bueno, porque en realidad Aristóteles no previó trabajar con clases vacías. O sea, estaba muy lejos la lógica de producir un concepto como el concepto de conjunto vacío. Y esto en realidad es lo que trae a cuento este esquema que hace Peirce, justamente, que en realidad algo que uno pensaría que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, la universal afirmativa y la universal negativa, sin embargo sí pueden ser verdaderas en el caso de que el universo sea vacío. ¿Sí? Entonces, lo que uno ve en realidad es que este cuadrante no es que cada una de las 4 proposiciones es válida en un cuarto, sino que en realidad hay una especie de superposición, o sea, las universales valen, digo, la universal afirmativa vale en la mitad de arriba, la particular afirmativa vale en esta mitad de la izquierda, la universal negativa vale en la mitad de la derecha, y la particular negativa vale en la mitad de abajo. Entonces hay como superposiciones. Por eso en cada uno de los cuartos son verdaderas a la vez 2. Y las que no pueden, las que no se superponen son las contradictorias. Justamente, fíjense que A nunca puede ser verdadera al mismo tiempo que O. Justamente, lo voy a escribir aquí al costado, porque A es contradictoria con O, o sea, A es la negación de O. Decir que todo hombre es mortal es lo mismo que negar que hay hombres inmortales. Y lo mismo con la mitad izquierda y la mitad derecha, o sea, I es la negación de E. ¿Está bien? Bueno, y esto es muy sencillo, pero ese es el valor que tienen estos diagramas, y por eso Lacan le gusta tanto esta cuestión de la escritura y busca esta escritura de los matemas como una forma de condensar, ¿no? De una manera a veces hasta milagrosa, digamos, muchísima información, ¿sí? Entonces, en este esquema uno realmente entiende qué es lo que ocurre con esta lógica aristotélica, y bueno, la gran novedad, como decía, es precisamente este asunto de que, bueno, Aristóteles no trabajó con o sea, Aristóteles en realidad las clases siempre tenían elementos. En cambio, esta noción de las clases vacías, bueno, va a aparecer recién con esta formalización ya en el siglo XIX, con lo que después va a ser la teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, eso ya es otro problema y es algo que también vale la pena conversar y en algún momento ver con cierto detalle, que es el tema de, bueno, el problema del conjunto vacío, si es posible definir el conjunto vacío. Si es posible definirlo, me refiero a partir de directamente de la noción de lo que son los conjuntos. Bueno, esto es otro capítulo importantísimo y que del cual Lacan va a hablar más de una vez, que tiene que ver con la teoría de conjuntos, Cantor. Esperen que detengo un momentito mientras no escribo, así no confundo tanto. La teoría de conjuntos, Cantor, el problema de precisamente el conjunto vacío, y en esto hay un personaje muy, muy importante que aparece ahí, que es Frege. Seguramente habrán escuchado hablar, y Lacan lo menciona muchas veces a Frege, porque justamente Frege quería deducir digamos, toda la matemática sobre la base de la lógica, y él en realidad estaba fundamentando la aritmética, o sea, el número natural y todo eso a partir de la teoría de conjuntos. Entonces establece el cero, como es más o menos natural pensarlo, a partir del conjunto vacío. Ahora, en esa construcción que Frege hace, que en principio está muy bien, todo lo que es el llamado sistema de Peano, que sería precisamente la axiomática de
los números naturales, se puede reproducir perfectamente. Una vez que tiene uno el conjunto vacío, que en realidad determina el cero, ya la operación, esa especie de maquinita de piano que le permite construir los naturales, se pone en marcha. O sea, el 0 permite producir el 1 permite producir el 2 y así sucesivamente. Así uno va produciendo uno por uno cada uno de los números naturales. Entonces, claro, por eso la obra de Frege se llamaba Los Fundamentos de la Aritmética, y en realidad todo está muy bien si no fuera porque ahí apareció en escena ya a principios del siglo XX la famosa paradoja de Russell. La paradoja de Russell, que, bueno, por supuesto, todos la conocerán seguramente en la versión del barbero, que afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos, o en la versión del catálogo, bueno, en la versión que ustedes conozcan, no importa ahora ir a los detalles, pero sí importa el hecho del efecto que produjo cuando Russell encontró esta paradoja, que en realidad ya era un argumento previo, no es que Russell la tomó, surgió de la nada, pero bueno, este digamos, pequeño problema que encontró Russell en el argumento de Frege, justamente lo motivó a escribirle una carta a Frege, diciéndole eso, que su construcción le parecía muy bien, que estaba muy de acuerdo con prácticamente todos los detalles, salvo una pequeña dificultad, y esa pequeña dificultad es la paradoja. Bueno, esa pequeña dificultad en realidad derrumbó por completo el edificio de Frege, y lo que produjo fue justamente, bueno, Frege mismo se dio cuenta de que esa tarea de deducir la matemática a partir de la lógica en realidad, bueno, así como estaba planteada no iba a funcionar, y esto, digamos, llevó algunas décadas de discusión sobre los fundamentos de la matemática, hasta que, de alguna manera, el golpe de gracia, digamos, a todas las pretensiones de esta rama del logicismo matemático, el golpe de gracia fue dado por Gödel, esto ya digamos con los teoremas estos de incompletitud, indecidibilidad de la aritmética, ¿sí? O sea, ahí como que se vio que esa pretensión de que la matemática fuera un capítulo de la lógica, bueno, no se iba a poder llevar a cabo de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, esto es más o menos como les decía, estoy situando algunas cuestiones que van surgiendo en los distintos seminarios, en distintos momentos de este recorrido de Lacan. Pero ya pueden anotar, o sea, en principio la cuestión de los lenguajes formales, que eso va a permitir la discusión básica sobre la escritura, ahora esta cuestión de los conjuntos, la lógica aristotélica, la paradoja de Russell. Bueno, esa misma lógica aristotélica después se reescribe ya con el lenguaje de la lógica moderna y da lugar a esas fórmulas con los cuantificadores, por ejemplo. La universal afirmativa se va a escribir con un cuantificador que es el para todo x phi de x. Y la particular se va a escribir con el cuantificador que es existencial, existe un x tal que phi de x. Bueno, esa escritura, por supuesto que no podía ser indiferente a Lacan, y Lacan la toma para esas fórmulas famosas que aparecen en el Seminario 20, la fórmula de la sexuación, que de vuelta, más allá de la discusión sobre el uso que Lacan le da, es el empleo de lenguaje matemático. Y un lenguaje matemático muy preciso, de hecho, prácticamente toda la matemática se escribe con ese lenguaje. O sea, cuando uno define lo que es un lenguaje, me refiero ya a la lógica del siglo XX, digamos, lo que es un lenguaje de primer orden, uno dice, bueno, el lenguaje de primer orden tiene, por empezar, un alfabeto, ciertas reglas que permiten combinar términos, ciertos signos, digamos, tiene conectivas, cuantificadores, ¿no? Fórmula, símbolos de función, o sea, una serie de elementos que son los que van a determinar la sintaxis. Y eso permite escribir fórmulas, y las fórmulas, digamos, una cierta cantidad
de esas fórmulas van a ser los axiomas de una teoría matemática. Entonces, en realidad, con ese lenguaje se escribe casi cualquier teoría matemática. Y después, eso sería como la parte sintáctica de qué escribimos los matemáticos. La parte del lenguaje formal que permite construir las fórmulas, y esas reglas que dicen cómo hacer esas fórmulas, cómo producirlas, esa es la sintaxis. Y después está toda la otra parte que es la semántica. Ahí aparece la noción, por ejemplo, de verdad, una noción muy importante en la lógica y en la matemática, que es la de interpretación. Y la interpretación justamente es una estructura, o sea, ahí uno, digamos, si hace uno este recorrido y entiende cómo funcionan estos lenguajes formales, ahí termina entonces de entender qué significa estructura para los matemáticos. Lacan de esto habla, por ejemplo, en el seminario 14, y de hecho, cuando habla de la noción de grupo, él recomienda la lectura de un artículo donde se habla de la estructura de grupo. Entonces, bueno, cuando uno en matemática dice la estructura, justamente se está refiriendo a esto, es una teoría matemática, y digamos, la interpretación lo que hace es precisamente, digamos, interpretar es fijar un universo. O sea, uno dice, bueno, tengo una teoría, ¿sí? Tengo axiomas de una teoría, bueno, una interpretación o lo que uno llama en realidad un modelo sería un universo donde esos axiomas se transforman en oraciones verdaderas. Entonces, con la interpretación aparece el concepto de lo que es verdadero y lo que es falso. Verdad y falsedad son conceptos semánticos, ¿sí? A diferencia de conceptos puramente sintácticos que tienen que ver con la derivación. Cuando uno hace una cadena, en una demostración, hace una cadena, una secuencia lógica de derivaciones, eso es sintaxis. Una noción muy importante de la sintaxis, y que Lacan va a hablar muchísimo, por supuesto, es la noción de consistencia. O sea, un sistema es consistente cuando a partir de él no se pueden derivar contradicciones. Pero por eso, esto es puramente sintáctico. La noción de modelo, ahí ya interviene la semántica. O sea, un modelo, como dije, es un universo donde los axiomas de mi teoría se hacen verdaderos, ¿sí? Bueno, todo esto, como les decía, es, bueno, parte de lo que toma Lacan, en lo que se apoya Lacan para, bueno, eso, para hablar de estructura y hablar, cuando él dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje y dice después que la estructura es matemática, justamente se refiere a que en la matemática se define lo que es una estructura, ¿sí? Más allá de que, bueno, en filosofía y en lingüística estaba muy, muy de moda en ese momento la noción, el estructuralismo, ¿sí? Pero digamos, la noción de estructura proviene de la lógica. Bien. Esto, digamos, como les decía, para situar, que acá hay una pregunta, no sé si... esto, como les decía, es para situar algunas cuestiones así como fundamentales. En realidad, digamos, si seguimos este recorrido ubicando algunos puntos cruciales, incluso de alguna manera estoy como subiendo de manera ordenada en los seminarios, en realidad para mí un seminario que es fundamental en cuanto a la aparición de elementos de la lógica es el seminario 19, porque ahí, digamos, al margen de otras cuestiones matemáticas, ahí Lacan empieza hablando de la función, de la variable, que también es algo que, bueno, la variable es algo muy importante en este lenguaje de la lógica. Lacan habla sería una lógica más, digamos, al decir de Russell, de Bertrand Russell, por ejemplo, las funciones proposicionales, cuando uno, ¿no? Cuando uno quiere, digamos, escribir o reescribir, digamos, esta lógica aristotélica, y en lugar de decir todo hombre es mortal, en realidad lo que dice es para todo X phi de X. Bueno, ahí X es la variable. ¿Qué significa eso? Bueno, Frege la variable la representaba, esperen que vamos a hacer un pequeño dibujito,
Frege la variable la presentaba de esta manera. Él decía, bueno, en realidad una función proposicional, lo que uno diría una phi de x, uno lo escribe así, Lacan lo escribe así, en realidad Frege lo pensaba de esta manera, ¿no? Como justamente un agujero, o sea, la variable es ese agujero. ¿Por qué es ese agujero? Bueno, si yo digo phi de x, lo que se llamaría una función proposicional, que podría ser, por ejemplo, x es mortal, justamente eso no es una proposición. Una proposición sería si yo dijera Sócrates es mortal. Pero si yo digo x es mortal, justamente lo que estoy diciendo es algo así. Es algo, o sea, un lugar que a ser completado. En el lugar de la X puedo poner Sócrates y me queda una proposición. ¿Sí? Por eso, en realidad, en algún momento a estas funciones proposicionales se las definió como predicados sin sujeto. Justamente ese sujeto, en este caso, sería lo que viene a completar ese agujero, digamos, a llenar ese agujero. Entonces, de alguna manera uno podría decir, en lugar de X es mortal, uno podría pensar en esos formularios donde aparecen puntos suspensivos para completar. Entonces uno dice, bueno, esta sería mi función proposicional. Esos puntos suspensivos son los que me dicen, bueno, ahí yo puedo poner cualquier elemento de un cierto universo establecido de antemano. ¿Sí? Y puse los puntos suspensivos porque no es casualidad que precisamente el nombre de ese seminario 19, UPIR, empieza con unos puntos suspensivos. Bueno, está dando cuenta de alguna manera de ese lugar de la variable. ¿Sí? Entonces, claro, con esto uno después escribe cosas, o sea, la fórmula con una variable sería una fórmula abierta, y esa fórmula abierta, ¿sí? Yo la puedo cerrar, como dije antes, asignándole un valor, o sea, sujetando, en el sentido de poner un sujeto en esa variable, ¿no? Entonces, por eso, en lugar de X es mortal, me quedaría Sócrates es mortal, por ejemplo. O bien, otra manera de cerrar esa fórmula abierta es cuantificando. Si yo digo, para todo X phi de X, que se escribe así, uno diría, perfecto, ahora lo que me quedó es también una proposición. Ahora yo estoy diciendo algo que tiene valor de verdad, si yo quiero, ¿sí? O sea, si yo digo todo hombre es mortal, que es lo que estoy diciendo ahí, bueno, yo puedo decir si eso es verdadero o es falso. Si yo digo X es mortal, yo no puedo decir si eso es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Esa sería entonces una pequeña distinción. Bueno, pero ese seminario 19, para mí es, como dije, de gran importancia, entre otras cosas porque no solamente trae esta cuestión de las fórmulas y esta cuestión bueno, de esta escritura con los cuantificadores, que después la va a usar para sus fórmulas, sino que también trae a cuento otro aspecto sumamente importante de la teoría de conjuntos y de hecho es el aspecto que al final provocó esta crisis en los fundamentos que mencionaba antes, que tiene que ver con la teoría de conjuntos de Cantor, ¿sí? Que eso ahí es donde apareció la paradoja e hizo falta arreglarla y dar lugar a la teoría axiomática de conjuntos. Pero además, esa teoría de conjunto de Cantor produce algo, bueno, realmente bellísimo para quien estudie un poco más en detalle estas cuestiones, que es toda la teoría de los números transfinitos, o sea, del infinito matemático, del infinito, pero en un sentido que ahora voy a precisar mejor, que es el infinito actual, ¿sí? Y los que Cantor llamó números transfinitos, o sea, que están atrás, más allá de lo finito, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, si yo me pongo a contar los números naturales, empezando, bueno, en 0 o en 1, según los gustos, pero digo, uno tiene que cada número se escribe como el siguiente de el que venía antes, o sea, el número 1 es el sucesor del 0, el número 2 es el sucesor del 1, y así sucesivamente, nunca mejor usada la palabra, ¿sí? Entonces, esos son los números naturales. Pero en realidad, ahí aparece una cuestión y es el tema, dos cuestiones en realidad. Cantor, por empezar, se dio cuenta de que una cosa es tener uno a uno estos números naturales y otra muy distinta es
tener un conjunto que los contenga a todos. O sea, tener un conjunto infinito. Bueno, de hecho, la teoría de conjuntos requiere un axioma que garantice la existencia de ese conjunto infinito. Cantor, en realidad, lo atribuyó a Dios, dijo que Dios tiene la inmensa bondad de darnos un conjunto infinito, pero digo, en realidad, si uno va construyendo, definiendo los elementos de la teoría de conjuntos, en realidad no hay nada que garantice en principio que yo puedo poner en una bolsa todos, uno a uno todos los números y con eso formar un conjunto. Entonces, justamente ahí está un poco la clave del asunto. O sea, lo que Cantor desarrolló, que es esta teoría de este infinito actual, como les decía, en su momento, bueno, por empezar fue bastante discutida y tuvo bastantes reacciones y rechazos en su época, porque iba un poco en contra de lo que se pensaba. O sea, hasta que Cantor no desarrolló la teoría de conjuntos, que dicho sea de paso, esto fue más o menos desde 1880 más o menos de la década de 1880, o sea, muy contemporáneo, dicho sea de paso, a Freud, ¿sí? Bueno, hasta que, digamos, cuando apareció esto, en realidad, hasta ese momento el infinito, en algún sentido, era casi una forma de hablar. O sea, así lo dijo, de hecho, Gauss en su momento, ¿sí? Porque, a ver, una cosa era, y acá quiero aclarar a qué me refiero con infinito actual. O sea, la noción de infinito actual proviene de la distinción, las categorías aristotélicas, estoy hablando de muchos siglos antes, y la distinción entre potencia y acto. Entonces, así como hay un infinito actual, hay un infinito potencial. Y justamente el infinito potencial, en realidad, es algo que ya estaba como en muchos aspectos fuera de toda discusión. O sea, no es difícil entender en algún sentido. O sea, ya para la altura en la que Cantor escribió sus trabajos, ya había unos cuantos siglos de desarrollo del análisis matemático. Ya a partir de Newton y Leibniz se había desarrollado el cálculo infinitesimal. O sea, no era un problema. O sea, es un concepto profundo y hay que entenderlo, y hay que entender que atrás está la noción de límite, pero digo, no era algo tan problemático como el llamado infinito actual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en realidad, a ver, el infinito potencial sería como, digamos, algo que supera cualquier barrera establecida. O sea, si yo les digo, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, díganme un número muy grande, me dicen 1.000.000, yo les digo, bueno, pero 1.000.001 es más grande. Siempre tengo manera de superar cualquier barrera preestablecida. Entonces, el infinito potencial sería algo así, algo que crece más allá de cualquier magnitud fija. En cambio, el infinito actual es mucho más difícil, porque en realidad es una magnitud fija más grande que cualquier magnitud finita. O sea, y eso es lo que causó tanto rechazo y llevó tanto entenderlo. O sea, Cantor logró definir un concepto de número que es más grande que cualquier número finito, ¿sí? O sea, que está más allá, por eso se llaman números transfinitos. Y una vez que Cantor definió esto, entonces el infinito pasó a tener el estatuto de número, y ahí viene la segunda sorpresa si uno se empieza a meter con estos temas, y es que en realidad, cuando Cantor define este concepto de infinito actual, inmediatamente aparece el hecho de que en realidad no hay un número transfinito, no hay un infinito más grande que todos, sino que en realidad hay infinitas clases de infinito. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando uno estudia la teoría de conjuntos, ve que en realidad, a ver, vamos de vuelta un poquito a la pantallita, cuando uno va a la teoría de conjuntos, en realidad lo que tiene es esta situación. Uno dice, bueno, en realidad yo tengo lo siguiente, tengo los números naturales, digamos, empezando en 0, más allá de la discusión de qué son los números naturales, te digo,
Pongamos que ya los conocemos, bueno, perfecto, 0, 1, 2, 3, 4. Después en algún momento, forzosamente me voy a cansar de contar uno por uno y voy a poner puntos suspensivos. Bueno, el tema es que los números transfinitos es lo que está atrás de esos puntos suspensivos. Entonces, acá de vuelta, por eso de vuelta la relación con el seminario Upir, o sea, la idea es que esta construcción de Cantor da como un salto por sobre esos puntos suspensivos, y ahí se sitúa lo que en principio uno llamaría omega. Omega, que es la última letra griega, dicho sea de paso, como lo que está más atrás de todos los naturales. Bueno, el asunto es que ahí no se termina la historia, porque cada vez que se cierra un conjunto, uno ve que en realidad aparece otro más grande. Y esto puede parecer así simplemente una forma de decirlo, pero en realidad no. En realidad Cantor demostró que efectivamente, dado cualquier conjunto, siempre va a haber otro que tiene cardinal, o sea, que su cantidad de elementos es estrictamente mayor. Entonces, por eso, no es que acá se terminó la cosa con este omega. En realidad, este omega, como cardinal, como digamos, lo que Cantor llamó cardinales, que representaría cantidad de elementos de un conjunto, en realidad no es ningún punto final de nada, sino que en realidad es punto de partida de lo que van a ser los números transfinitos. Y como cardinal es el que se conoce como Aleph 0. O sea, el Aleph es la letra que Cantor eligió para estos números transfinitos, ¿sí? Y 0 es porque es el primero. O sea, el subíndice 0 lo que está indicando es que justamente ese es el primero de esa cantidad infinitamente grande de números infinitos. O sea, después de Aleph 0 va a venir otro que es estrictamente más grande, que se llama Aleph 1, y así, claro, esto se agranda y se agranda indefinidamente, porque en realidad después de Aleph 1 va a venir Aleph 2, Aleph 3, Aleph 10.000, Aleph sub Aleph 0 en realidad, Aleph sub omega sería, o sea, digo, esto se hace inimaginablemente grande. No hay un infinito que sea el más grande de todos, ¿sí? Lo cual es interesante, y ¿por qué traigo esto a cuento? Bueno, como les decía, en este seminario 19, donde aparecen los puntos suspensivos, aparece esta noción de variable, aparece también esta noción de salto, que está muy asociada con la idea de límite, y aparece también esta cuestión del Aleph 0 como inaugural. Como inaugural, y de vuelta, más allá de discutir o no el uso que Lacan hace de estas cosas, aquel que haya trabajado este seminario sabe que en realidad lo usa precisamente para hablar del uno. O sea, cuando él dice esa famosa frase, hay del uno o hay de lo uno, ese uno con mayúscula, ese es el Aleph 0, ¿sí? Entonces, es interesante porque, ¿por qué el 1 con mayúscula? Bueno, en realidad para distinguirlo del 1, de lo que Lacan va a llamar el 1 de la repetición, ese que se produce cuando uno dice, por ejemplo, en la secuencia de números naturales, ese mecanismo del tomar el sucesor, que sería ir sumando 1, bueno, produce 1 a 1 los números, ese es el 1 de la repetición. 0, el siguiente de 0 es 1, el siguiente de 1 es 2, y así 1 por 1. ¿Sí? Bueno, pero con ese mecanismo de repetir y de ir sumando 1 cada vez, yo no llego nunca al infinito. O sea, por más que yo sume 1 muchas veces, ¿sí? Una cantidad finita de veces, siempre voy a estar igual de lejos del infinito. O sea, para llegar a este otro, efectivamente hay que dar un salto por sobre esos puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, por eso, esa es la distinción que hace Lacan. Ese 1 de la repetición sería ese 1 con minúscula, digamos, del 1 a 1 que va permitiendo construir la sucesión. En cambio, este es el cardinal Aleph 0, que sería, en realidad, uno dice que es inaccesible en algún punto, porque justamente a partir de cualquier cardinal menor, que sería cualquier número natural, yo no puedo llegar al F0 mediante operaciones finitas. O sea, yo, si agarro un número cualquiera, no sé, el 4, por más que yo le sume 1, no voy a llegar al F0.
y por más que yo haga 2 elevado a la cuarta, que sería la potencia, tampoco llego al F0. Necesito dar ese salto para llegar al F0. Entonces, ese carácter inaccesible es el que le sirvió a Lacan para justamente hablar del 1 con mayúscula. ¿Sí? Por eso lo quería mencionar, porque estoy como tomando algunos pequeños hitos, pequeños así como momentos importantes en esta enseñanza, en los cuales interviene la lógica y la teoría de conjuntos. Entonces, bueno, me parece bastante clave también. Y en realidad, así como Lacan habla de esto en el seminario 19, en paralelo aparece el seminario llamado El saber del psicoanalista, también menciona otra cuestión que es muy conocida en teoría de conjuntos, que es la demostración diagonal de Cantor. O sea, Cantor, en realidad, que fue el creador de esta teoría de conjuntos, o de esta teoría, digamos, de los números transfinitos y todo esto, él demostró algo que en realidad también es crucial en la matemática, y es el siguiente tema. O sea, a ver, uno tiene los números naturales, pero también tiene los números reales. Y esto, acá uno ya tiene que recordar un poco aquello que aprendió en el colegio, que era este asunto de, bueno, representar los números reales mediante esa recta numérica, donde, claro, aquí puse marcas, digamos, en los números naturales, pero en los enteros, mejor dicho, pero en realidad la recta comprende todo lo que hay en el medio, así que entre 0 y 1 hay infinitos números, eso es un continuo. Ese segmento de todo lo que hay entre 0 y 1 es un continuo, y ese continuo abarca, bueno, esto ya llevaría todo un rato hablar y distinguir precisamente una cosa de la otra, pero por ahora lo voy a decir. Esto abarca lo que son los números racionales y los irracionales. O sea, ese continuo de los números reales, entonces, está compuesto por números racionales e irracionales. Ahora, en realidad, uno perfectamente puede preguntarse, ya que el conjunto de los números naturales ya sabemos que es infinito y ese infinito se llama el F0. El conjunto de los números reales es lo que se llama el continuo de la recta. ¿Sí? Bueno, ¿qué cardinal tienes? Claramente va a ser un cardinal infinito, una cantidad infinita de elementos, y se la llama C. ¿Por qué se la llama C? Bueno, pues la C viene de continuum, justamente, pero la pregunta que uno se haría es, bueno, ¿por qué no llamarla, por qué no es Aleph 1? ¿O no será que en realidad es igual al F0? Bueno, no. En realidad, lo que Cantor demostró es que justamente se tiene la siguiente situación. Aleph 0, que es el infinito de los números naturales, es más chico que C. Bueno, esto Cantor lo demostró usando este argumento que a Lacan le pareció tan maravilloso, que es la demostración diagonal. ¿Sí? O sea, esto en el saber del psicoanalista, Lacan se refiere a esta demostración diagonal de Cantor, diciendo que le parece absolutamente maravillosa. Bueno, es una demostración muy conocida en la matemática, y en realidad es interesante porque da una manera como muy tangible de mostrar que los números reales son más que los naturales, más en un sentido de cardinalidad, o sea, tienen más elementos. ¿Sí? Y esto es interesante porque, en realidad, no solamente porque ya nos muestra que hay infinitos diferentes, sino porque en realidad nos ponen un problema que es el siguiente. Uno dice, bueno, a ver, Cantor demostró esto, perfecto. Cantor también, por su propia construcción, ya sabía que el primer cardinal que hay después del F0, o sea, más grande que el F0, es el que él llamó Aleph 1. Entonces, Aleph 1 es el primero después del F0. Y lo que demostró, en principio, es que C también es más grande que el F0. La pregunta es, entonces, si estas dos cosas son iguales. Esta es la pregunta que se hizo Cantor. ¿Eh? Bueno, y es una pregunta bastante natural, porque uno dice, realmente, ¿en qué situación está ese continuo de la recta? O sea, ¿cuántos elementos realmente tiene?
Bueno, y lo interesante es que Cantor esto no lo pudo probar, o sea, esto se hizo famoso y tiene un nombre, se llama hipótesis del continuo, precisamente porque Cantor, por más que lo intentó, no pudo demostrar si era verdad o era falso. Y en realidad la historia termina unas cuantas décadas después, recién en 1963, o sea, prácticamente 80 años después de que Cantor se lo preguntó, se demostró, se terminó de demostrar que en realidad esto es un indecidible de la teoría de conjuntos. ¿Sí? O sea, es algo que no se puede demostrar que es verdadero ni se puede demostrar que es falso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo algo que es como una pregunta tan natural, si se quiere, cuando uno está desarrollando esta teoría, en realidad terminó transformándose en un problema muy, muy difícil, y que en parte una mitad de la respuesta la dio Gödel en la década del 30, sí, en la década del 30, y la otra parte de la respuesta la dio un lógico llamado Cohen, como dije, en 1963. ¿Sí? Así que bueno, digamos, a grandes rasgos, por supuesto que podríamos hablar infinitamente de estos temas, pero digamos, a grandes rasgos yo quería eso, hacer una pequeña presentación, como un pequeño paseo por distintos temas específicamente de la lógica y la teoría de conjuntos que va tomando Lacan a lo largo de los seminarios. Entonces, simplemente me paré en algunos momentos que para mí son importantes, y desde ya, no, digamos, no aspiro a que hayamos recorrido todo, ni aspiro tampoco a que se haya entendido cada uno de los detalles de las cosas que dije, porque en realidad cada uno de los temas que traje, así que puse no sobre la mesa, pero sí sobre el MIT, cada uno de esos temas en realidad merecería que nos dediquemos un buen rato a entender, a discutir detalles, ¿no? Pero bueno, en principio esa era la idea de la presentación, y bueno, me gustaría si tienen consultas, comentarios o algo para preguntar, con mucho gusto. Pablo, mil gracias por la presentación. Les propongo pues que hay dos alternativas que se pueden dar, que escriban al chat o que alcen la mano también para hacer las preguntas, ¿cierto? Y procurar pues que seamos precisos con las preguntas para poder, digamos, darle cabida a la mayor cantidad posible. Entonces, en la medida en que vayan pidiendo o alzando la mano, entonces voy a ir, digamos, invitándolos. Alzó la mano Geu Hernández. Geu, adelante. Sí, muchas gracias. Muy claro todo, doctor Pablo. Le agradezco bastante. Quiero hacer una pregunta muy, muy concisa, y es respecto a esta parte que usted comenta del gran debate que se tuvo acerca de si se podía reducir, o bueno, que la matemática se redujera a la lógica, que desembocó toda esta paradoja. Simplemente, ¿cómo se vivió o cómo se vive desde esa perspectiva la solución de Gödel? Porque nosotros tenemos un gran problema al interior del psicoanálisis, porque siempre pensamos como cuando viene una verdad que puede ser tajante, con todas sus limitantes, claro, pensamos en dogma. Entonces, ¿cómo se vive esa parte de Gödel? Me imagino que una pequeña fracción pudo haber dicho, no, es que ese es el dogma de Gödel y no lo podemos seguir, porque ya es como la verdad última y no se trata de eso. No sé si explico mi pregunta. Sí, a ver, lo que pasa es que no, está muy bien la pregunta y el comentario. En realidad, a ver, es, entre comillas, una verdad última la de Gödel, en el sentido de que pone un punto final a buena parte de la discusión. O sea, Gödel, en realidad, hay varios teoremas de Gödel. En general, todos son muy profundos e interesantes, pero digo, en primer lugar, está la cuestión de lo que se llama la indecidibilidad de la aritmética. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? En realidad lo que Gödel demostró es que cualquier sistema, que era justamente la pretensión de los logicistas, era poder tener un sistema que de alguna manera fuera completo. Bueno, él demostró lo siguiente: si tengo un sistema donde está la aritmética, esos axiomas de Peano, digamos, entonces, si yo quiero que ese sistema sea consistente,
entonces forzosamente es incompleto, en el sentido de que uno va a tener siempre enunciados indecidibles, enunciados que no se puede demostrar si son verdaderos o falsos. Entonces ahí ya hay como una incompletitud esencial, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo que eso pone fin? O sea, no es una verdad última porque en el fondo no hay verdades últimas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, cualquier pretensión a un sistema completo, no, ya está, digamos, de antemano, ya va a estar frustrada. Después está ese otro teorema de la incompletitud, y el segundo teorema de incompletitud se llama, que dice, bueno, si yo tengo la teoría de conjuntos, por ejemplo, la que se llama teoría de Zermelo-Frenkel, esa teoría por sí sola no es capaz de probar su propia consistencia. Es como que razonando matemáticamente no vamos a poder probar que la matemática es consistente. Entonces, de vuelta, es como que en el fondo lo que dicen estos resultados es que necesitamos siempre como garantías exteriores de que está bien lo que estamos haciendo. Pero yo no lo veo, o sea, al revés, yo lo veo justamente como lo que sostiene todo, o sea, digamos, no, esa pretensión tanto del logicismo como del formalismo, en realidad, esa pretensión de que la matemática se podía sostener por sí sola, bueno, los teoremas de Gödel vienen a mostrar que no, de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Rafael Bellisi. Seri, dice, Lacan dice en un texto que las matemáticas sirven para corregir el objeto. Y eso reduce, supongo que reduce el psicoanálisis a la teoría de conjuntos. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, sí, me acuerdo de esa frase, porque en algún momento Lacan dice eso, finalmente reduje el psicoanálisis a la teoría de conjuntos, lo cual, bueno, obviamente, no soy psicoanalista como para opinar del asunto, pero a ver, sí lo que puedo decir es el sustento que eso puede tener si uno lo piensa en la matemática. En la matemática, precisamente lo que se hace de alguna manera es reducir, o sea, toda la matemática, o casi toda la matemática, en realidad se va a apoyar finalmente en la teoría de conjuntos. Por eso es tan importante, en esa discusión de los fundamentos, es tan importante esto de la aparición de la paradoja de Russell y la posterior corrección en esta teoría de Zermelo-Frenkel. La teoría de Zermelo-Frenkel, no importa los detalles, por supuesto, pero digo, la teoría de Zermelo-Frenkel es como la teoría más o menos aceptada entre los matemáticos, ¿sí? Que es la teoría de conjuntos. Entonces, ahí, sobre eso, se construye todo lo demás. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, teoría de conjuntos como el fundamento de casi todo lo que uno está haciendo en matemática, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que tomó como idea Lacan para el psicoanálisis. Bueno, entonces tenemos aquí una pregunta, dos preguntas de Jafet Velázquez. Dice, hola, muchas gracias por su plática. Tengo la siguiente pregunta. Escuché que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y luego que esa estructura es matemática. Entonces, debería pensarse que el lenguaje tiene alguna forma lógica. Llego a pensar esto suponiendo que el inconsciente como objeto tiene una sola estructura. Y una pregunta derivada de la anterior es la siguiente. Si la respuesta anterior fuera cierta, ¿bastaría mostrar qué estructura tiene ese lenguaje para incorporar una matemática? Bueno, sí, está bien. También la cuestión es bastante más compleja. En realidad, a ver, es cierto que el lenguaje, o sea, en cualquier lenguaje, digo, lenguaje hablando de manera muy amplia, ¿no? Pero en cualquier lenguaje siempre hay una estructura matemática atrás, pero en realidad lo que uno entiende por lenguaje natural, bueno, no es completamente formalizable. O sea, el lenguaje que hablamos en realidad, por supuesto que uno lo lleva a términos lógicos en gran medida y por eso es que
en gran medida, no sé, por ejemplo, en este desarrollo tan notable de la inteligencia artificial y todo eso, bueno, en el fondo uno ve que las computadoras aprenden, entre comillas, a hablar. Bueno, hay algo igualmente del lenguaje que escapa a la formalización. Entonces, el lenguaje natural no es lo que los lógicos llaman un lenguaje de primer orden ni de segundo orden, sino que, bueno, es bastante más complejo. Entonces, uno en realidad lo que puede hacer es como modelar partes de ese lenguaje de manera matemática, ¿sí? Pero, o sea, el lenguaje, lo que uno entiende como el lenguaje, no se reduce a la lógica, ¿no? De todas maneras, eso, como les decía, o sea, uno puede en buena medida hacer, de hecho hay muchas teorías lógicas, eso nunca eso lo describe por completo. Bueno, la siguiente pregunta es de Lina Marcela Grisales. Dice, en relación con la pregunta anterior, si Lacan trató de reducir el psicoanálisis a la teoría de conjuntos, ¿podría darse un paso en el sentido de la teoría de categorías? Puesto que Bourbaki no siguió a Grothendieck y se critica este rechazo. Sí, bueno, la teoría de categorías en realidad tuvo gran importancia en la matemática y bueno, de hecho, por supuesto que sigue, es una rama importante de la matemática, que es interesante porque sí, en algún sentido es como todavía más abstracta que la teoría de conjuntos, en realidad todo en la teoría de categorías se reduce a objetos y flechas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se definen los funtores, bueno, una serie de cosas, y es como un formalismo, eso, todavía más abstracto que el de los conjuntos. Ahora, justo la cuestión puntual de Bourbaki por un lado y Grothendieck por otro lado ya es, bueno, ya es hilar un poco más fino en las discusiones entre matemáticos. Grothendieck en particular fue un gran genio matemático, pero eso, tenía una personalidad muy especial y como que estuvo como bastante apartado de toda la comunidad matemática. Él producía y produjo cosas muy impresionantes y eso. La teoría de categorías dentro de la matemática es una teoría para mí sumamente interesante porque es como permite ver las cosas desde un nivel más alto, creo yo. O sea, en realidad uno en categorías ve o demuestra algunos resultados que son como resultados abstractos, que luego cuando uno los baja a las distintas teorías matemáticas, cobran interpretaciones como diferentes. Es muy interesante. Pero bueno, uno en realidad digamos, no, a ver, la teoría de categorías vino a resolver y resolvió varios aspectos muy, muy interesantes y profundos de la matemática. A veces, desde, no sé, por ejemplo, el álgebra había problemas que no se podían resolver y verlos desde esta instancia más elevada permitió eso, destrabar algunas cuestiones. Pero, a ver, yo creo, el que le dio mucha importancia, o sea, Lacan en realidad no me acuerdo, yo no recuerdo que haya hablado específicamente de las categorías. El que sí habló mucho de las categorías es Badiou, por ejemplo. ¿Sí? Es como que, bueno, uno quizás, si se va a leer textos de Badiou, ahí sí va a encontrar mucho de teoría de las categorías. Pero Lacan sí, no sé si es que no se interesó, no llegó a tomar, o sea, sí, él se quedó, por supuesto, tomó mucho de Bourbaki, pero sí, categoría yo no recuerdo que Lacan haya mencionado sobre el tema. Muy bien. La siguiente pregunta es de Sebastián Galindo. Leí tu libro de matemáticas para leer a Lacan, por cierto, muy bello y didáctico, pero en el último capítulo sobre Pascal propones una ligazón entre lógica y religión. ¿Podrías profundizar algo de ello? Bueno, sí, en realidad, a ver, es cierto que ahí hago algunas asociaciones y muchos aspectos que tienen que ver con la religión, con el judaísmo en particular, ¿no? O sea, a ver, si uno lee todo lo que es el estudio, las interpretaciones del texto bíblico, todo lo que es el Talmud, la Kabbalah, por ejemplo,
hay muchísimos elementos de la lógica y de la matemática ahí metidos. Entonces, es como interesante, digo, más allá de esto, no tiene absolutamente nada que ver con la creencia, sino simplemente entender una lógica, la lógica de un discurso. Entonces, en realidad, si uno se pone a analizar, a leer lo que escribieron los cabalistas, por ejemplo, va a encontrar muchísimos elementos muy cercanos a la lógica e incluso muchas cuestiones que a lo mejor aparecieron en la lógica moderna, ya prácticamente del siglo XX, y que, sin embargo, en otro aspecto ya se lo habían planteado los estudiosos del texto bíblico mucho antes. Entonces, por eso me gusta trazar esas conexiones. Hay varios aspectos para mí importantes, incluso, por ejemplo, dentro de lo que conversamos hoy, sin salirme de ahí, hay una cuestión fundamental, que es el tema del infinito. O sea, la definición que se da en la Kabbalah de Dios, en realidad no es una definición, justamente porque Dios no se puede definir, porque precisamente sería delimitarlo, sería enmarcarlo en el campo de lo finito, enmarcarlo en el lenguaje, y Dios excede a eso según los cabalistas. Y de hecho, la palabra que se usa para hablar de Dios en la Kabbalah es Ein Sof, que quiere decir, Ein Sof es sin fin, infinito. Ahora, ese infinito no es ninguno de los infinitos de Cantor. Justamente, los infinitos de Cantor son siempre infinitos limitados por otro que es más grande. En cambio, el Ein Sof, el Dios de la Kabbalah, por ejemplo, es un infinito que no es matematizable. Por eso digo, hay muchísimas conexiones y muchísimas relaciones que uno puede trazar, y en el fondo no es casualidad que Cantor, por ejemplo, haya aludido a Dios. Aparte, Cantor en realidad tenía una gran, en muchas de las cosas que escribió había un gran componente místico, y esta cuestión que termina uno deduciendo o sacando en limpio de los teoremas de Gödel, de que siempre hace falta alguna garantía exterior, bueno, perfectamente uno la puede poner en Dios. Así como Descartes recurrió a Dios como garante de verdad, bueno, uno podría decir, recurro a Dios como garante de consistencia, ¿sí? Así que por eso, uno enseguida puede asociar estos temas. ¿Mm? Bien. No sé si... Seguimos Carlos, tienes el micrófono apagado. Perdón, tenía el micrófono apagado. Gracias, Pablo. Hay un par de preguntas más con las cuales vamos a cerrar. Y son las siguientes. Gracias, Pablo. ¿Podría hablar sobre el estatuto de la topología del nudo Borromeo? ¿Sería ella combinatoria o general, conjuntivista? Y otra pregunta es que habría un tipo de estructura en lógica o en topología que no sería axiomática. Deluxe en el 72 indica que la estructura no sería axiomática porque la axiomática sería opuesto a la covarianza. ¿Qué piensa de esto? Bueno, esto último, no sé, tendría que ver bien a qué se refiere Deleuze con eso, porque no digo a qué se refiere específicamente con covarianza en ese contexto, pero no, respecto del nudo, a ver, sí, a veces la manera de decir las cosas y la manera de hablar de Lacan es como ya hace difícil ese correlato con la matemática propiamente dicha. Entonces, cuando uno dice la topología del nudo Borromeo, bueno, depende a qué se refiere uno. O sea, en principio uno define, la teoría de nudos es una rama de la matemática bien específica y que tiene como tal justamente sus axiomas. Ahora, es cierto que la manera más cómoda de trabajar con muchas de esas cosas es la topología combinatoria. Entonces, en la teoría de nudos existe una serie de reglas combinatorias que son las que permiten operar, ¿sí? Pero digo, lo cual no quita que como teoría matemática sea una teoría como cualquier otra, y de hecho, en realidad, digo, dentro de lo que es la matemática clásica, uno dice, bueno, la topología como tal, que es, bueno, justamente es una estructura, o sea, la topología
se define a partir de la teoría de conjuntos, ¿sí? Y uno tiene forma, o sea, escribe en un lenguaje de primer orden, escribe cuáles son los axiomas. Entonces, los axiomas son los que me van a decir cuándo un conjunto se puede llamar espacio topológico. Tengo que tener, bueno, una serie de propiedades, digamos, una familia de conjuntos abiertos, bla, bla, bla. Bueno, esa es la topología. Dentro de la topología, como pensada de esta manera, uno tiene la teoría de nudos. Y bueno, un nudo en este contexto, digamos, sería una o más circunferencias sumergidas en el espacio tridimensional. Así que la teoría matemática es la que proviene de ahí. Ahora, después la topología combinatoria provee herramientas cómodas para trabajar con todo esto, sin tener que meterse en, digamos, uno nunca va a calcular las fórmulas en el sentido de los objetos geométricos que uno le pone, no sé, la esfera que tiene una fórmula en el sentido de la escritura cartesiana, ¿no? Eso no lo va a hacer en teoría de nudos. Entonces, por eso, la combinatoria es la que provee estas herramientas, ¿no? Cómodas para trabajar con esta teoría de nudos. Muy bien, gracias, Pablo. La siguiente pregunta, y una más con la cual ya cerramos, es de Ricardo Rojas. Buenas noches. ¿Usted qué piensa de la contradicción en psicoanálisis de decirse apuntar a lo singular, pero con el diagnóstico de estructuras clínicas lo lleva a lo particular, a tipos que lo sacan de lo singular? A ver, ¿cómo sería esa contradicción? Ahí en realidad me parece que necesitaría que me aclaren un poco más, porque, digamos, a ver, sí, yo lo que pensaría es que justamente ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto uno puede hacer una teoría o uno puede comparar o decir el psicoanálisis como ciencia en el sentido que yo decía al principio, de cómo hacen ciencia los físicos o las ciencias naturales? Acá es cierto, uno no puede formular desde el punto de vista como si fuera matemática, formular estructuras clínicas, porque es cierto que es eso, que aparece lo particular y aparece que cada caso en realidad no encaja en las estructuras clínicas. Entonces, en ese sentido, no sé bien cuál sería la contradicción. Yo creo que no hay una... A ver, así como dije antes que el lenguaje en realidad está más allá de la formalización, o sea, está más allá de esta lógica, bueno, yo creo que pasa lo mismo en psicoanálisis, o sea, no habría una manera de formalizar y sistematizar mediante axiomas todo el psicoanálisis, seguro que no. Perfecto. Una pregunta de Diego. Dice, doctor Amster, como usted sabe, en psicoanálisis existe un debate muy fuerte en torno a si el psicoanálisis es una ciencia o no. En este debate, ¿qué valor tiene para usted que los y las psicoanalistas se interesen en las matemáticas para una toma de posición en este debate? A ver, que los psicoanalistas se interesen en matemáticas me parece muy bien, si no, no estaríamos conversando. Pero más allá de eso, en realidad, a ver, no sé si el hecho de que se interesen en matemática por sí solo, en principio no querría decir nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, a ver, de hecho, muchos, Sokal, como dije al principio, simplemente acusa, digamos, a un montón de autores de, bueno, de poner estas fórmulas matemáticas simplemente para oscurecer un poco el texto o el escrito y el discurso, entonces hacerlo como más críptico, y que en realidad no están diciendo nada. Por eso digo, el simple hecho de que haya fórmulas matemáticas o que haya escritura matemática en un texto o en una teoría no implica que realmente no le da validez por sí sola. Ahora, yo creo, de vuelta ahí caemos en la discusión de, bueno, de cuál es el uso que Lacan le da a todo esto, si se puede decir que si es realmente una aplicación de la matemática o si es algo más parecido a una metáfora, un recurso para la transmisión. O sea, yo
personalmente creo que eso, el interés, el mero interés en la matemática no valida todo el discurso ni le da su carácter científico, ¿sí? Entonces, pero a la vez, me parece, o sea, para mí es sumamente importante, pues digo, porque para mí es casi imposible pensar o sea, ningún discurso se puede pensar sin la matemática. Entonces, en ese sentido, me parece, por eso valoro tanto la interlocución. Entonces, yo no, por supuesto, no voy a poder opinar de psicoanálisis, porque no soy psicoanalista ni me dedico a eso, pero sí puedo aportar a la discusión, justamente, viendo, o sea, yo en general cuando leo o cuando veo cómo se usa un cierto concepto matemático, digo, bueno, no, aclaremos por qué esto se puede o no se puede extrapolar y llevar a otro discurso, ¿sí? En ese sentido me parece muy enriquecedor. Muchas gracias, Pablo. Cerramos con la última que aparece. Creo que las leímos todas, las procuré leer en el orden que aparecieron. Y dice así, es una pregunta de Manuel con la que cerramos, que dice, muchas gracias, Pablo, ¿qué tan viable ves que el psicoanálisis pueda formalizar sus objetos? ¿Es posible o la lectura de Lacan iría hacia ciertos lugares imposibles donde se ocupe la matemática como un recurso de pensamiento, pero no enteramente para la formalización? Bueno, un poco está emparentado con lo que decíamos recién, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, en física viene Newton y dice, se cumple esta ley, no sé, fuerzas igual a masa por aceleración, etcétera, etcétera. A partir de ahí, mediante puro cálculo matemático, puede predecir y puede justamente saber o decir cómo van a darse los fenómenos del mundo. Eso no quiere decir que la teoría de Newton sea verdadera. Lo que quiere decir es que Newton formuló un cierto modelo del mundo y sí, bueno, después evidentemente eso puede cambiar. De hecho, vino Einstein y propuso otro modelo, al menos para, digamos, para la física a grandes escalas, digamos. O sea, para Einstein el universo no sigue las reglas de Newton, sino que, bueno, no sigue la geometría euclidiana tampoco, o sea, como que... Ahora, esa discusión sobre la verdadera verdad está fuera de nuestro alcance, pero lo que sí está claro es que la manera de trabajar de los físicos es eso, es decir, bueno, propongo un cierto modelo y voy tratando de ver si efectivamente los fenómenos observables se ajustan a ese modelo. Creo que eso no se puede traducir al campo del psicoanálisis de la misma manera, porque, bueno, porque estamos... por empezar, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del inconsciente, que ya de por sí es un concepto, bueno, al menos no observable tan directamente como son los fenómenos de la física. Entonces, y por otro lado, digamos que, sí, ¿no? A ver, no me acuerdo cómo era que decía exactamente la pregunta, a ver si la tengo a mano, que decía, ¿La última? irías a ciertos lugares imposibles. Claro, en realidad, porque eso, ¿no? Donde la matemática como un recurso de pensamiento. Yo creo justamente que para mí la matemática tiene, en este caso, por eso, no es como la aplicación, como decía, de una teoría como la de Newton, sino es eso, es algo que ayuda a pensar, ayuda a buscar eso, ¿no? Conectar cosas, ¿no? En ese sentido, en el aspecto como más puro de la matemática, que es, como dijo Poincaré, la matemática es llamar de la misma manera cosas diferentes. O sea, la matemática permite asociar conceptos. Ahora, de vuelta, no quiere decir que uno pueda extrapolar. O sea, si viene Lacan y dice el inconsciente es como una banda de Moebius, bueno, no es que yo me lo voy a tomar al pie de la letra. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que Lacan, con sus matemas, por ejemplo, ¿qué es lo que logra? Bueno, logra una escritura que transmite algo, ¿sí? ¿Transmite algo? Bueno, sí. Y los psicoanalistas que
siguen leyendo y estudiando a Lacan, saben que cuando escribe, no sé, el matema, no sé, cuando escribe el fantasma, escribe una formulita, bueno, eso saben lo que está diciendo, pero en principio eso no quiere decir que sea una, o sea, no quiere decir que vaya más allá de una escritura, o sea, no quiere decir que con eso yo pueda operar matemáticamente, pero sí tiene ese valor de la fórmula. A lo que voy es a que esa fórmula o ese matema de Lacan, para mí no es equiparable a cuando uno lee E igual a mc al cuadrado. Porque E igual a mc al cuadrado, bueno, implica algo que uno puede poner en práctica en el sentido de después calcular y a partir de ahí calcular, no sé, cuestiones relativas al universo. En cambio, las fórmulas de Lacan no, uno las piensa como, bueno, una manera de escribir, una manera de condensar, ¿no? O sea, esa fórmula tiene muchísima información y es una manera quizás ingeniosa de escribir, pero eso no es un, o sea, no es un modelo en el sentido de los matemáticos, ¿sí? Eso. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Pablo la gentileza que ha tenido para con la sede y con el público que se ha conectado hoy, con las personas interesadas en este tema. Estamos infinitamente agradecidos, estamos complacidos de tenerte hoy aquí y del trabajo pues que vamos a hacer posteriormente. Agradecerles también a todos los que se unieron por sus preguntas, por su participación y bueno, seguiremos conversando, nos seguiremos encontrando y próximamente pues también pues conocerán, digamos, las diferentes actividades que tenemos a partir de la propuesta de trabajo en Apola, sede Bogotá. Sin más, me despido. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Nos vemos dentro de pronto. Muy bien. Bueno, un placer, ¿eh? Un placer. Bueno, gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.